Muy buenos días, feliz domingo, feliz Día de las Madres. Deseo de todo corazón que cada una de las madres que están allí en sintonía en estos momentos y esos padres que han sido como una madre también, que les ha tocado solo crear a sus hijos, deseo de todo corazón que Dios les bendiga sobreabundantemente. Quiero que hagamos una oración en esta mañana por cada una de estas madres y bendigo pues este día para ellas. Padre, alabo, glorifico, exalto tu nombre y doy muchas gracias por esta mañana de domingo y gracias por este día especial, Señor, que le concedes a las madres. Deseo que la bendición tuya, Padre, la de tu Hijo, la de tu Espíritu Santo, descienda en cada hogar en esta mañana. Que esas madres sientan esa fragancia fresca de tu presencia, Señor, y que en cada detalle que reciban hoy, Padre bueno, Padre eterno, ellas puedan ver, Señor, Padre, esa manifestación tuya, ese amor tuyo, ese cuidado tuyo para con ellas. Pero por sobre todas las cosas, Señor, ruego por la salud de ellas. Ruego que las bendigas, que las guardes, que las protejas. Y ruego por aquellas madres que en estos momentos están en unidades de cuidados intensivos. Ruego que tu mano sanadora esté allí, Señor, sobre ellas. Que ahí en las clínicas, Señor, Padre, se han enviado ángeles tuyos que las guarden, que las protejan, Señor. Padre, pido que bendigas las manos de los médicos, de las enfermeras que están cuidando de ellas, Padre Celestial. Ruego, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, sobre ellas, liberación sobre ellas, en el nombre de Jesús. Ruego por aquellos que están siendo medicados, Señor, que la medicina pueda surtir efecto, Padre Celestial, y que tengan una pronta recuperación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También ruego por aquellos, Señor, que han perdido a su madre, Señor, que hoy quizás sienten este vacío. Ruego, Señor, que así como dice tu palabra, que tú, Señor, nos cobijas, oh Padre Celestial, como el águila, como la gallina cobija sus polluelos. Ruego que bendigas, Señor, y traigas, Señor, esa protección divina sobre ellos y esa bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ahora, Padre Celestial, oramos para que la palabra de hoy no regrese vacía, sino que tu palabra cumpla el propósito para el cual la enviamos. Envío esta palabra, Padre Celestial, para que a través, Señor, de la obediencia, Señor, a tu palabra, Señor, se puedan ver milagros, sanidades, prodigios, liberaciones y haya vidas transformadas, Señor, por obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y doy gracias. Amén y amén. Quiero invitarlos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando
en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, al varón de Dios y a toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El Señor añada mayor bendición a esta palabra leída. La obediencia a Dios sobrepasa tus límites. Cuando hablamos de obediencia, básicamente podemos definir la obediencia como la actitud de acatar órdenes, reglas o comportamientos. Repito, actitud de acatar órdenes, reglas o comportamientos. Cuando hablamos de límites, podríamos definir límites como la línea real o imaginaria que marca el fin de algo. Línea real o imaginaria que marca el fin de algo. Los límites nuestros están marcados por Dios, pero también están marcados por las autoridades civiles. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que las autoridades que están en esta tierra son autoridades que han sido establecidas por Dios y que como tal nosotros como personas de Dios debemos estar sometidas a ellas, porque el que se resiste a la autoridad acarrea condenación. En otras palabras, el que se resiste a la autoridad recibe consecuencias. Bueno, uno solo podría sobrepasar los límites, ¿verdad?, de obedecer a una autoridad cuando a uno básicamente le están cercenando, le están prohibiendo adorar a Dios, glorificar el nombre de Dios, predicar la palabra. Y en estos momentos no está pasando eso, gracias a Dios, en nuestro país. Estamos viendo todo el apoyo de las autoridades, ¿verdad? Y nosotros también como pastores y muchas otras personas como nosotros, empresarios, estamos acatando este tipo de órdenes para evitar, ¿verdad?, un estrago mayor de este virus. Y sabemos que es un virus que es letal, que es mortal. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos escuchado en estos días, se ha hablado bastante del tema de pastores que lastimosamente han expresado cosas y bueno, tristemente sabemos que son personas de Dios, que las cosas que han dicho son cosas que a nivel de la Biblia pues están escritas y que llegará el momento para eso, pero todavía no es el momento de eso. Sin embargo, hasta en este instante a nosotros como autoridad espiritual no nos están prohibiendo predicar la palabra. Y es importante que diga esto porque uno tiene límites, ¿verdad?, como cristiano. Y hasta ahora esos límites no los hemos sobrepasado. Estamos allí a tono con la justicia, gloria a Dios. Sin embargo, uno encuentra en la Biblia ejemplos de personas que pudieron en un momento determinado sobrepasar los límites frente a situaciones en particular. Bueno, en la historia que estoy leyendo, uno encuentra algunos ejemplos específicos. Uno encuentra, dice la palabra, a una muchacha que es tomada cautiva, es llevada a Siria y dice que es puesta al servicio de un varón llamado Naamán. Este tiene su esposa, la muchacha va a cumplir la labor de servirle a la esposa, servirle a él también, pero más en las labores de la casa. Y dice la palabra
que esta muchacha se entera de una circunstancia en particular que tiene su jefe. Su jefe Naamán tenía lepra o estaba comenzándole la lepra, le había aparecido una mancha, se asustaron, se preocuparon, ya sabía que era lepra, e inmediatamente la muchacha ve la oportunidad de poder transmitir su fe de manera particular, diciendo: en Samaria existe un varón, un profeta llamado Eliseo. Ese profeta, ese varón puede sencillamente sanar esa lepra. Eso suena interesante a los oídos de este varón e inmediatamente tramita todo lo indispensable para poder llegar a este siervo de Dios. Y aquí encuentro unas cosas interesantes, porque cuando se enviaba una carta a otro rey, como está haciendo este rey Ben-Hadad, para mandar una carta a Joram, que era el otro rey, siempre que se escribía una carta y se enviaba una carta, regularmente eso se hacía en tiempos de guerra. Cuando un rey recibía una carta de otro rey, literalmente estaba recibiendo una invitación para pelear. Entonces, cuando este rey, Eliseo, lleva cuando Naamán lleva la carta, el rey se sintió que le estaban provocando. Joram siente que le están provocando y dice: pero este hombre busca ocasión para pelear conmigo. ¿Qué se cree este hombre? Entonces Eliseo dice: tranquilo, deje que venga, porque aquí se le va a demostrar que hay profeta, que hay hombre de Dios en esta tierra. Y dice que este hombre llega y ustedes ven todo el proceso. Se calcula que algunos escritores calculan que en cuanto a riquezas llevó aproximadamente, entre el oro que llevaba para dar a Eliseo, llevaba aproximadamente como unos $150,000. Multiplique eso por cuánto está el dólar ahora mismo, la cantidad de plata que eso significaría hoy en día, ¿cierto? Entonces lleva esto para impresionar. Este Naamán, dice la escritura, que era un hombre honorable. Dice que Dios lo había usado en cierta forma, ¿verdad?, para traer liberación sobre esa región. En cierta forma Dios lo había usado. Es decir, Dios estaba presente allí, Dios sabía lo que estaba pasando con ese varón, a pesar de su arrogancia y todas sus actitudes, todo estaba en control de Dios. Y dice la palabra que este hombre con todo esto va y visita al siervo de Dios. Era costumbre que cuando se iba a visitar a un siervo de Dios se llevara siempre un presente, pero este hombre llevó mucho para dar. Sin embargo, la actitud de Eliseo es ni siquiera atenderlo directamente, sino que manda al siervo, que el siervo lo atienda y le diga: el Señor, el siervo de Dios, manda que te zambullas en el río Jordán 7 veces y tu carne será restaurada. Y dice la palabra que este hombre se enojó grandemente, se fue, y dice que los siervos tuvieron que controlarlo y decirle: pero Padre mío, Señor mío, ¿cómo es posible que tú no vas a acatar esa orden? Si tú viniste para que el siervo de Dios pusiera las manos sobre ti o te sanara, si él te dijo que te metieras en el río Jordán, ¿por qué no obedeces? Si él es el siervo de Dios, obedece. Y entonces él había dicho: no, hay mejores ríos para yo meterme en un río que es aguas sucias, es agua un poco barrosa. No hay un río más limpio, pero obedece. Y dice que él se zambulló, gloria a Dios, 7 veces. Y cuando se zambulló 7 veces, dice, aleluya, que su cuerpo fue sanado, su carne fue restaurada y hubo una circunstancia particular en este varón. Y dice que este varón fue sano y fue un varón que glorificó el nombre del Señor. Ahora, si hablamos de los límites que tú puedes sobrepasar en obediencia a Dios, tendríamos que enumerar esas personas en la Biblia que superaron
esos límites. La obediencia a Dios sobrepasa tus límites. Y en esta historia uno puede encontrar básicamente que la muchacha, se calcula que aproximadamente podía tener 15 años en una tierra extraña, esclava, sobrepasó sus límites. Y sobrepasó sus límites porque a un esclavo no se le permitía estar dándole consejos a nadie. El que estaba al lado de un rey, el rey tenía sus consejeros. ¿Cómo que una muchacha esclava me va a dar a mí consejos? Sin embargo, esta muchacha sobrepasa esos límites. Algo que la tenía limitada a ella podría ser el temor, las normas que habían establecidas de poder hablar al rey. Recuerdan ustedes que cuando pequeños, los que son más o menos de mi época, cuando el papá daba una orden o papá decía algo o papá estaba hablando con personas alrededor y uno iba a decir algo, decía, un momento, no puede hablar porque estamos hablando los mayores. Y todavía uno utiliza esas normas. Entonces esta muchacha no era que podía dar consejos libremente, sino que por su condición de esclava tenía que estar sujeta. Sin embargo, se atrevió a dar un consejo a su señora y le dijo a su ama y decirle, si a mi señor va a el profeta lo va a sanar. Y me encanta eso porque se calcula que la muchacha tenía 15 años y que era muy linda, por cierto, describen, y que la limitación que podía tener en un momento determinado era esta, supera e inmediatamente hay una transformación en la vida de este varón, de este siervo. Hay una transformación sencillamente porque él toma una decisión de obedecer. Entonces, primero la muchacha supera sus límites. Ella decide obedecer a Dios. Fue criada de esa forma. Fue criada con bases en la fe. Fue criada con creencia en Dios. Y por mucho que haya un jefe, por mucho que haya una persona mayor, ella no puede limitarse. Ella lo mínimo que tiene es que hablar. Y es a lo que estamos llamados nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Porque tú no sabes si al predicar la palabra del Señor, en solo la expresión que tú digas, que no tienes ni necesidad de predicar, sino de recomendar, de decir, hay un siervo de Dios, hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios, que si ora, usted no pierde nada con que él ore o que ella ore, porque Dios puede hacer un milagro en su vida. Y ella superó ese límite. Hay temores que la gente tiene a veces para predicar la palabra de Dios. Hay temores que tienen para hablar a otros de Dios. Y sencillamente lo que tienen es que hablar la boca y decir, mira, hay alguien que puede orar por ti. Hay alguien que puede hacer una oración por teléfono. Hay alguien que puede hacer una oración desde la distancia. Hay alguien que Dios lo puede usar para que reciba sanidad y liberación. Ella hizo exactamente esto. Y dice que este varón sencillamente fue transformado en su vida. Lo segundo que vemos allí, en alguien que obedece y sobrepasa los límites, es el mismo Naamán. Naamán se regía porque como comandante o como persona honorable, dice la Biblia que él había ganado muchas batallas. Era un héroe nacional, por decirlo así. Y este héroe nacional era reconocido por todo el mundo. O sea que todo el mundo literalmente le hacía venia. Así que había algo de arrogancia en él. Por eso cuando él llega donde Eliseo, y el solo hecho de que Eliseo no lo reciba como héroe nacional, que no se dignen a atenderlo, él se había montado una película. La película que se había montado en su cabeza era, yo voy a llegar, me van a atender, el siervo de Dios va a llegar, me va a poner las manos en la frente, y una vez que me ponga las manos en la frente, orará por mí a su Dios y me sanará. Él se había imaginado. Hay gente que se imagina que Dios tiene que hacer las cosas como él piensa.
Y Dios tiene unas maneras particulares de actuar. Y este hombre se imaginó esto, va con su arrogancia, no lo atienden, se enoja, reniega. Que sus siervos tienen que decirle, pero cálmate, Señor, si el profeta lo único que te dijo fue que te zambulleras 7 veces en el río. Tú no puedes hacer eso. Quiero decirles algo, hay gente que le cuesta sujetarse. Hay gente que le cuesta obedecer. Hay gente que le cuesta hacer las cosas exactamente como Dios las manda. Hay gente que le cuesta que otro lo mande. Y no saben la bendición que se pierde cuando se obedece. Y entonces este hombre desciende a las aguas. Dice que estando allí en las aguas se sumerge 7 veces. Y una vez que se sumerge, inmediatamente ve cómo ocurre una sanidad en su cuerpo. Y entonces empieza a dar gracias por la sanidad y toma una decisión que lo lleva a superar los límites. La obediencia a Dios sobrepasa todos tus límites. Él estaba limitado, su arrogancia lo tenía limitado y toma una decisión no de muy buenas ganas, más bien por recomendación de sus siervos. Le daba pena con sus siervos y entonces como que sí, toma la decisión. Y en la medida en que toma la decisión de obedecer, sus límites son rotos. Y entonces ocurre un milagro, sanidad para su cuerpo. Y entonces dice, se acerca al profeta y dice algo al profeta. Dice, gracias, recibe estos presentes. El profeta le dice que no quiere ningún presente. Y él toma una decisión en ese momento que sobrepasa todos los límites que él traía. Y él dice, tu siervo sirve al rey de Siria. Y nosotros creemos en Ribón, el dios de la lluvia. Y a mí me toca llevar a mi Señor al altar para que Él adore. Y a mí me toca estar con Él. Pero yo quiero pedirte a ti, profeta, que por favor me concedas delante de Dios el permiso de poder ir y de poder llevar a mi Señor. Pero muy en el fondo de mi corazón, yo estaré creyendo y presentando sacrificios al Dios de Israel. Porque de ahora en adelante, gloria a Dios, aleluya, de ahora en adelante, este hombre arrogante, orgulloso que era, ya no será más así. Este ahora adorará al Dios de Israel. Mis amados, hijos que están ahí en esta mañana, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, honra padre y honra madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No es fácil, porque la misma Biblia lo dice. La Biblia dice que hay padres que provocan, ahí mismo en Efesios 6, del 1 al 5, dice, hay padres que provocan a ira a sus hijos. Pero dice la Biblia también, hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces hay padres que provocan a ira a los hijos, pero igual hay que obedecerles, porque al obedecerles sencillamente trae bendición para tu vida. Y esas dos bendiciones son, una, que trae buena salud. Dice, tendrás largura de días, salud. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que consigas trabajo, tiene que ver con que tengas salud, tiene que ver con que te salgan los negocios bien. Qué interesante. Sobrepasar sencillamente
esas cosas que están en tu vida limitándote y que solamente, aleluya, se rompen en la medida en que tú obedeces al Señor. Cuando tú obedeces al Señor, sencillamente ocurren milagros. Entonces uno puede ver a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Muchos ejemplos, pero yo te estoy colocando en esta mañana el ejemplo de esta muchacha especial que rompe esos límites que había en su vida, temores, situaciones que habían allí, pero que en obediencia a Dios, en obediencia a la creencia que ella tenía, se atreve a compartir y recibe realmente, ¿verdad?, de parte del Señor la respuesta sobre su jefe y recibe sanidad y liberación. Yo me pregunto, ¿la situación de esa muchacha cambiaría? ¿La tendrían en mejor estima después de que volvió Naamán? ¿No te podrías pensar un momento si esas riquezas que no quiso recibir a Eliseo, de pronto Naamán, aquí especulando un poco, Naamán diría, mira, como el profeta no quiso recibirla, yo quiero darte un poquito de esas riquezas a ti? ¿La pondrían en mejor estima? La Biblia no dice eso, pero yo pienso que las cosas cambiaron. El obedecer a Dios, el obedecer a tus padres, el obedecer a las autoridades nos lleva sencillamente a romper límites. La obediencia nos ayuda. La obediencia a Dios nos ayuda a sobrepasar límites. A veces nos limitamos porque tenemos pena, porque tenemos temores, porque no tenemos plata, porque no tenemos fe. Nos limitamos. Pero obedece la palabra del Señor y vas a ver resultados. Hay un caso fuerte en la Biblia y con esto quiero ir cerrando, y es el caso de Daniel. En Daniel uno encuentra una enseñanza bien interesante. Daniel capítulo 6, en todo el capítulo 6, versículo 7, versículo 10, versículo 12, versículo 22, versículo 26, a lo largo del capítulo Daniel dice que tiene una situación en particular porque había un edicto, una ley que se había dado, y era que toda persona debía adorar, ¿verdad?, a el Dios que se había establecido sobre la nación, y que nadie podía estar orando a otro Dios que no fuera ese Dios. Y entonces, cuando dicen este edicto, cuando establecen esta ley, esta norma, dice que Daniel abrió las puertas y oraba 3 veces al día. Y entonces ocurría algo. La gente lo veía y decían, está transgrediendo la norma, la ley que está establecida. Fueron y sencillamente lo denunciaron con el rey Darío, y entonces vino aquella circunstancia en el foso de los leones. Y Dios, dice la Biblia, que lo sacó del foso de los leones, porque él obedeció a Dios antes que a los hombres. Son circunstancias particulares, son situaciones particulares que tiene la Biblia. Y en la medida en que este hombre lo hizo, dice que Dios lo respaldó y ocurrió un milagro y hubo una transformación en esa nación, porque ese rey dijo, a partir de hoy, publíquese. Daniel capítulo 6, versículo 26. En toda la nación publíquese que el Dios de Daniel es un Dios que sana, es un Dios que salva, es un Dios que liberta, es un Dios que hace milagros. Mis amados, hoy te invito a que tú creas en Dios. Hoy te invito a que tú obedezcas a Dios, que sobrepases esas cosas que te pueden estar limitando en tu vida y que puedas ver un milagro en tu vida. Escuchaba una vez a alguien que decía, haz lo que nunca has hecho para que veas lo que nunca has visto. Haz lo que nunca has hecho para que veas lo que nunca has visto. Mira, si te ha costado estar sujeto u obedecer a tus padres, si te ha costado estar sujeto u obedecer a Dios y en su palabra,
yo te invito a que lo puedas hacer. Y entonces puedes ver que ocurren milagros en tu vida. Hay ejemplos bíblicos fabulosos que hacen referencia a esto. Santiago 5:16. Hay un ejemplo bonito. Santiago 5:16. Dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice exactamente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Cuál es la parte que debes obedecer allí? Hombre, sobrepasar el límite. ¿Cuál es el límite que tienes que sobrepasar allí? Porque la gente cae en una situación. Bueno, él fue el que me ofendió. No, el que me ofendió fue ella. No, si ella no viene a mí, entonces yo no voy a hacerlo. Entonces hay una situación allí. Estás limitado por eso. Uno no quiere perdonar. Nadie quiere dar el primer paso en cuanto a eso. Y hay una bendición flotando por ahí. Una bendición flotando por allí. Que la única manera en que se puede hacer realidad es cuando tú tomas la decisión, cuando tú obedeces. Y entonces yo he tenido experiencias y he visto cosas maravillosas. He llorado junto con esas personas. ¿Qué es lo que yo he visto? He visto a dos personas reconciliarse delante mío. Y lo he visto orar los unos por los otros. Sobre todo esposos cuando han tenido alguna situación en particular, que el uno le ha fallado al otro y vienen y entonces se perdonan. Ha sido una experiencia bien linda, bien especial, y he visto sanidades, he visto liberaciones delante de mí cuando ocurren estas situaciones de que alguien ora por el otro, porque hay un poder fuerte allí. La Biblia dice en Job capítulo 42, versículos 7 al 10, dice que hubo una situación en particular también con Job. Job y sus amigos tenían una situación allí, los amigos juzgaban a Job, se habían retirado de él, la familia se había retirado, pero cuando empieza el proceso de acercarse, que empieza la relación a restaurarse, Dios habla con los amigos de Job, Dios habla con Job, Dios con Job le había hecho ver sus errores y Job terminó diciendo al final de sus días: Señor, yo de oídas te había oído, realmente ahora mis ojos te ven y ahora me arrepiento en polvo y en ceniza. En otras palabras, yo creía en ti, pero ahora en medio de este problema, en medio de mi enfermedad, he aprendido, Señor, realmente que tú eres un Dios poderoso y te pido perdón por mis pecados. Dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y cuando Job hace esto, empieza un proceso de sanidad en él. Cuando Job obedece la palabra, cuando Job obedece el consejo de Dios, empieza un proceso de sanidad en su corazón. Igualmente Dios trata con los amigos de Job. Luego en el capítulo 42, versículo 7, empieza el proceso de acercamiento. Y cuando ellos se reúnen, hay una palabra que me gusta allí. En el versículo 10 dice: y cuando Job hubo orado por sus amigos, quitó Dios la aflicción de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos. En otras palabras, mis amados, cuando Job le obedeció a Dios, cuando Job aceptó el consejo de Dios de que sus amigos iban a venir y que no les hiciera mala cara, que sus amigos iban a venir y que los tratara bien, que recibiera lo que le traían, que cuando sus amigos estuvieran allí, que los bendijera, que orara por ellos. Lo que Job no se imaginaba era que en ese momento y me quebranto porque yo sé que hoy hay sanidad, hoy va a haber sanidad en tu casa. Me quebranto porque veo madres heridas que no quieren recibir a su hija hoy, porque pronto habrá alguien que se va a exponer para demostrarle a su mamá que le ama, va a desafiar las normas que están, o si se van a conectar virtualmente, esa hija no va a querer aparecer en pantalla, su mamá no va a querer verla.
Pero quiero decirte algo hoy, madre. Y quiero decirte algo a ti hoy, hija, en el nombre de Jesús. Y quiero decirte algo a ti hoy, hijo, en el nombre de Jesús. No te le escondas a tu mamá. Madre, no te le escondas a tu hijo. Porque hoy es el día en que Dios puede sanar tu alma, sanar tu vida, sanar tu cuerpo, sanar tu economía. Rompe hoy los límites. Rompe los límites. Y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios lo hizo cuando Daniel lo honró. Dios lo hizo cuando la muchacha lo honró. Dios lo hizo cuando Naamán obedeció la palabra del profeta. Yo puedo ser ese profeta hoy. Puedo ser ese profeta que Dios ha puesto en esta mañana para decirte: hoy es el día. Es un buen momento para que puedas obedecer lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que si tú no perdonas aquí en la tierra, Mateo 6, versículo 15 en adelante, hasta el 30. Si tú no perdonas aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. La palabra dice eso. Nosotros tenemos unas normas establecidas a través de la Biblia. No robes, no mates, honra padre, honra madre. No sobrepases esos límites de la palabra. No te las lleves por un lado, obedécelas y vas a ver que la obediencia a Dios va a sobrepasar el orgullo, va a sobrepasar la vanidad, va a sobrepasar la arrogancia, va a sobrepasar los temores, va a sobrepasar todo. Y Dios va a hacer un milagro en ti, como lo hizo en Naamán, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Job. Quiero que en esta mañana repitas esta oración con todo tu corazón y le digas al Señor conmigo. Dile: querido Dios, he escuchado tu palabra, he escuchado al profeta de Dios, he escuchado al siervo de Dios y reconozco, Señor, mi pecado delante de ti. Reconozco, Señor, que me dolió la herida de mi hija, que me dolió la herida que me causó mi hijo, que sus palabras me hirieron, Señor, pero hoy te pido perdón por ese resentimiento en mi corazón. Y hoy pongo mi resentimiento en tus manos. Te pido perdón, Señor. Y suplico hoy, Señor, que Jesús, tu Hijo amado, venga a mí. Reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Y pido que me llenes y me selles con tu Espíritu Santo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú me das. Padre, lléname hoy de la sabiduría y del poder de tu Espíritu, de la fe, Señor, para poder abrazar a esa persona que me hirió, para poder bendecir a esa persona que me maldijo, y que yo pueda ver no solamente un milagro en mí, sino que pueda haber un milagro también en él. Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Y trae sanidad, Señor, sobre el alma herida. Hoy sobrepaso, Señor, los límites del orgullo, del odio. Sobrepaso los límites del dolor y avanzo
para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Porque la obediencia a ti, Señor, sobrepasa todas las cosas. Alabado eres, Señor. Bendecido eres. Aleluya. Amén. Padre, bendigo a esa madre. Bendigo a esa familia que llora. Bendigo a esa familia que se abraza. Que reine hoy, Señor, la armonía, la paz, la salud, la fe en ese hogar. Y que por la obediencia a ti, Señor, a partir de hoy ya no crean más en un santo, sino que puedan creer en el Dios de Israel, así como lo hizo Naamán. Dejó a un lado al Dios Ribón, Dios de la lluvia, y empezó a adorar al Dios de Israel. Porque cuando creemos en Dios y obedecemos su palabra, aún se rompen los límites de la tradición. Se rompen los límites equivocados, las costumbres que hemos traído por familias, de adorar a San Gregorio, de adorar a otros ídolos. Cuando creemos en Dios, se rompen los límites de la fe equivocada. Mis amados, mis amadas, que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Que tengan un lindo día ahí en casa. Cuídense mucho.